El FIDA renueva la apuesta al programa FIDA Mercosur por varias razones, principalmente dos, yo diría. Una tiene que ver con la región y otra tiene que ver con el FIDA. La razón que tiene que ver con el Mercosur y los países del Mercosur es que el programa FIDA Mercosur ha producido resultados importantes en el curso de los años, resultados medibles a pesar de la dificultad de medir un producto que invierte en calidad más que en cantidad y en acciones concretas. Hemos tenido resultados que se han traducido, entre otras cosas, en una mayor eficacia y eficiencia de los proyectos de inversión del FIDA. El FIDA es un fondo y como tal financia proyectos y programas de inversión pública en el medio rural con la finalidad de reducir la pobreza rural de forma sustentable. Los proyectos generan resultados sustentables y logran reducir la pobreza de forma permanente cuando se insertan en políticas públicas que superan el periodo de vida de un proyecto o el periodo de vida de un gobierno y duran un tiempo mucho más largo. Y por ahí el programa FIDA Mercosur ha logrado dar continuidad a unos objetivos estratégicos y darle un escalamiento a los objetivos de proyectos que normalmente están limitados en el tiempo a unos pocos años y en el espacio a unos territorios relativamente pequeños. El FIDA trabaja cada vez más con países de ingreso medio. El FIDA, los dueños del FIDA son los países que lo financian, los países del mundo entero, los miembros de Naciones Unidas, es un fondo de Naciones Unidas. Y en esta comunidad de naciones, cuando el FIDA nació en los años 70, se dividía entre países industrializados, países productores de petróleo y el resto del mundo, que era la gran mayoría. Ahora, el resto del mundo sigue siendo la gran mayoría, obviamente, pero es mucho más diverso y mucho más fuerte en términos de desarrollo económico, en términos de desarrollo humano y en términos de capacidad de aporte. Y ahora el FIDA se encuentra trabajando en América Latina con una región de países de renta media y en algunos casos medio alta. Y esto configura una situación en la cual los países en América Latina para el FIDA son socios más que países beneficiarios como lo han sido en el pasado o como lo son en otras partes del mundo. Y esos socios tienen intereses que van más allá de los financiamientos que el fondo FIDA puede aportar. Son socios que normalmente disponen de recursos propios, pero no siempre saben cómo usarlo con la mayor eficiencia posible, no siempre saben cómo llegar con propuestas productivas a un público pobre o muy pobre. Históricamente las políticas públicas para los muy pobres, donde existían, llegaban con subsidios, llegaban con aportes no reembolsables a fondo perdido. El desafío del FIDA es llegar a poblaciones pobres y muy pobres con propuestas productivas sustentables desde el punto de vista económico y medioambiental también. Entonces, toda esa experiencia, todas esas competencias, esas capacidades, esas herramientas de trabajo para reducir la pobreza de forma sustentable es lo que los países, la mayoría de los países de América Latina buscan en el FIDA, ¿no? Más allá de los financiamientos. Ahora, los financiamientos sirven en América Latina para experimentar la eficacia de políticas públicas pensadas y diseñadas aquí
y para ver si algo que el FIDA pueda financiar con 1 millón o 10 millones pueda replicarse con 100 o 500 millones de recursos propios de los países mismos. Esta es una forma de utilidad y para ese tipo de servicio el diálogo sobre políticas públicas es fundamental, porque los proyectos ya no son fines en sí mismos, sino son instrumentos de aplicación de las políticas o más aún instrumentos para experimentar y eventualmente escalar políticas públicas a una escala mucho mayor.